Pero antes de comenzar y dejarles el piso, quiero presentarles a cada una de ellas. Carla Sofía Lancari es Life Coach Sherpa, certificada, especialista en amor propio, dependencia afectiva, recuperación emocional después de un divorcio o separación. Carla Sofía es originalmente de Perú, pero actualmente ella vive en Canadá. No sé si vieron que yo les enseñé una velita de palo santo que utilicé para limpiar mi espacio. Bueno, ella tiene una marca con su hija increíble que se llama Val. Se llenen de estos productos como súper conscientes, intencionados, hechos a mano de ella y su hija. Breviario cultural porque me encanta la marca. Trinidad Navarro es Life Coach Sherpa, especialista en ayudar a mujeres que anhelan cumplir los sueños de su corazón y desprenderse de miedos, inseguridades, frustraciones para convertirse en diosas magnéticas de amor y abundancia. Mujeres que pueden conectar con su merecimiento, ¿sale? Trini es de Chile y vive en Chile. Karen García, Life Coach Sherpa, ella es especialista en insatisfacción y vacío. Potente. ¿Cuántos que estamos aquí no hemos sentido en algún momento ese vacío y la insatisfacción con lo que tenemos y no sabemos exactamente cómo encontrar lo que nuestro corazón realmente anhela? Ella te puede ayudar a encontrar esa falta de identidad personal y esa falta de propósito. Creo que hasta ahorita muchas personas han preguntado en ese tenor, ¿cómo encuentro el dichoso propósito? Bueno, pues es una de las especialidades de Karen. Karen es de México y vive en México. Y Valeria Corrales, Life Coach Sherpa, certificada especialista en cierre de ciclos de codependencia, corazón roto, despertar espiritual y amor propio. Valeria es de Guatemala y vive en Guatemala. Estoy muy contenta de recibir a Valeria aquí. La verdad es que me identifico muchísimo con ella en ese despertar espiritual que ha tenido. Hemos tenido muchas sesiones de coaching donde me he sentido súper en espejo con ella y es para mí un placer tenerla aquí. Pero bueno, como saben, a todas las quiero muchísimo. Yo escogí a los ponentes de todo este evento y no lo haría si no creyera profundamente en la calidad de sus mensajes y en la sinceridad de sus historias y en la preparación que traen detrás. Una de mis metas con este tipo de eventos es elevar la vara de life coaching en Latinoamérica, porque hay muchos coaches que con un librito que se leen o con un cursito de 6 horas se dicen llamar life coaches y eso ha causado muy baja reputación en life coaching. Y en realidad estos eventos es para elevar la vara de lo que life coaching es, el estudio, la preparación que implica y la transparencia de que un life coach tiene que vivir lo que predica y yo jamás me atrevería a invitar a alguien que no me consta que lo hace. Así que pues los dejo en excelentes manos. De verdad, muchísimas gracias a cada una de ustedes por estar aquí, por hacerse el tiempo y pues arránquense. Les dejo el piso y nos vemos al ratito. Gracias, Esther. Y bienvenidos a todos. Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Y bueno, vamos a presentarles la mesa redonda. Tu negocio es un reflejo de tu interior. Vamos a hablar de varias leyes universales que son muy importantes para aprender a manifestar todo lo que deseamos, como es la ley de la potencialidad pura, la ley del menor esfuerzo, la ley de la intención y del deseo y la ley del propósito de vida, que hemos visto que han habido muchas dudas en todos los paneles respecto a este tema. Pero vamos a comenzar con la ley de potencialidad pura. Y esta es una ley muy poderosa. Esta ley lo que nos dice es que este es un universo de energía. Este es un universo que se rige por la vibración. Este universo en el que vivimos es un campo amplio, es un campo infinito, es ilimitado, es diverso, es vasto. Y este campo en el que nos encontramos se encuentra en constante expansión. Pero este campo tiene también una característica muy especial. Este campo tiene un poder creador. Esto lo podemos ver todos los días aquí mismo en la Tierra. Todos los días nacen personas, nacen animales, plantas. Todos los días vemos cómo nos surgen nuevas oportunidades. Todos los días tenemos nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas ideas. Si nos damos cuenta, este universo está en constante movimiento, en constante expansión. Este universo también este campo está en todas partes. O sea, nosotros somos
parte de él, vivimos en él, somos uno con él. Lo más importante es entender que nosotros somos extensiones directas de este campo, ¿sí? Somos, no somos seres inferiores, no somos seres que están como a merced del azar, a merced de la suerte, sino que nosotros, al ser extensiones de este campo, tenemos por lo tanto sus mismas características. Y la característica que quiero recalcar en este momento es el poder creador que todos nosotros tenemos. Nosotros somos seres que creamos nuestra realidad. Esto lo hacemos con el poder de nuestra vibración. ¿Sí? Esta vibración es la manera que nosotros tenemos para comunicarnos directamente con este universo. Otra cosa que dice esta ley y que quiero comentarles es que este universo es de infinitas posibilidades, es de infinitas potencialidades. Por eso se llama la ley de la potencialidad pura. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es que todos nuestros sueños, todos nuestros deseos, todas nuestras ideas, cualquier plan que nosotros podamos tener, todo esto es posible, todo esto existe, todo esto puede ser creado en este universo. Todas estas potencialidades existen en este universo y si no existen, este es capaz de crearlas con ese poder creador que tiene. Y bueno, probablemente en este punto se están preguntando, bueno, y si todo esto que me están diciendo es cierto, ¿por qué yo hoy no tengo todo lo que deseo, no? Y la cosa es que sí existen todas las potencialidades, pero así como existe la potencialidad de todo lo que quiero, también existe la potencialidad de su contrario, existe la potencialidad de todas esas cosas que no quiero. Entonces, seguramente, pues en este momento te encuentras activando las potencialidades de todas esas cosas que no quieres. Esto pasa principalmente por todas nuestras creencias, por toda la programación mental que tenemos, por todos los pensamientos que están constantemente pues, en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, tenemos creencias como que eso que yo deseo no existe, o que no hay suficiente en este universo para mí, que no lo merezco, o que eso que quiero ya lo tiene alguien más. También hay una creencia que es muy dañina, es si yo obtengo eso que yo deseo, entonces es como si yo se lo estuviera quitando a alguien más, ¿no? Y por ejemplo, esta creencia nos produce mucha culpa. Pero bueno, en este momento quiero decirte que nada de esto es así. Este universo es capaz de crear todo lo que nosotros le pedimos con nuestra vibración y no le estamos quitando nada a nadie en ningún momento. A este campo universal le cuesta el mismo trabajo crear para nosotros abundancia que crear para nosotros, por ejemplo, escasez, ¿no? A este universo le cuesta el mismo trabajo traer a tu experiencia un trabajo que te guste, con un jefe buena onda, donde te sientas bien, a un trabajo donde te sientas mal y tu vida sea un infierno, ¿no? O le cuesta el mismo trabajo atraer a ti un hombre fiel, un hombre que te guste, a un hombre, no sé, violento, infiel, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que no estamos activando este campo correctamente. Entonces, bueno, ahora quiero compartirles unos pequeños pasos para poder comenzar a activar este campo. El primer punto que hay que tener muy claro es cuál es mi intención o cuál es mi deseo. Nosotros tenemos que tener mucha claridad de nuestros sueños, porque este campo pues no adivina. O sea, si tú no tienes claridad en lo que quieres, este campo no va a saber pues cuál es tu sueño, ¿no? Entonces, imagínense este campo como un campo fértil. Y tu deseo va a ser como esa pequeña semillita que vamos a sembrar en este campo. Pero no podemos dejar esa semilla y olvidarnos de ella y desconectarnos de eso y creer que con eso ya el trabajo está hecho. Hay que hacernos cargo de esa semilla, hay que seguir regando esa plantita. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace con mantener mi vibración acorde con ese deseo. Esto ya lo vimos más a profundidad ayer en la mesa redonda de la ley de la vibración, pero en resumen lo que yo les puedo decir es que es sentir como si eso que tú quieres ya lo tuvieras.
evocar todo el tiempo esas emociones de que lo que quieres ya está contigo y tener mucha fe y mucha confianza de que eso viene, aunque todavía no lo puedas ver. Y el tercer punto es tener también la certeza de que eso que quiero va a llegar, pero va a llegar en tiempo y forma. Este universo tiene un poder organizador. Esto significa que tiene la capacidad de alinear y de acomodar todos los acontecimientos, ¿no? O sea, de acomodar todo para que eso llegue a ti y a tu experiencia, pero va a ser cuando tenga que llegar, no cuando tú quieras, ¿no? O sea, tenemos que darle la oportunidad y dejar que este campo fluya y acomode todo. Y bueno, por último, quiero compartirles algunas formas prácticas para poder acceder a este campo. Esto se hace principalmente con algunas prácticas, como las prácticas de silencio y la práctica de meditación. Yo creo que todos los que hemos meditado hemos experimentado esa sensación de conciencia pura, ¿no? Cuando estamos meditando y entramos como es una sensación como de paz, como de tranquilidad, como de quietud, como de plenitud. Eso es lo que yo siento cuando estoy en ese estado de conciencia pura. Y cuando entramos en ese estado, eso es lo que se siente la conexión directa con este campo de la potencialidad pura. Entonces, cuando hacemos estas prácticas, ese es el mejor momento para sembrar nuestra semilla, para lanzar al universo estos deseos y que después de que salgamos de este estado, nos dediquemos a cuidar nuestra semilla, a regarla, como les comenté, manteniendo nuestra vibración y confiando en que esto va a llegar en tiempo y forma. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería contar de esta ley y ahora me gustaría invitar a Trini a que nos cuente su experiencia sobre esta ley. Gracias, Karen. Y bueno, lo que yo les quiero contar es que cuando conocemos esta ley, pensamos que está bien fácil acceder a ella. Y lo cierto es que nos va a requerir esfuerzo, nos va a requerir compromiso y nos va a requerir que insistamos una y otra y otra y otra vez. Entonces, cuando yo he accedido a estos espacios de la potencialidad pura, ha sido en momentos realmente en que mi mente se calma, porque ese espacio fértil que dice Karen es el espacio que se genera entre un pensamiento y otro. Imagínense que estamos todo el día pensando y entrar en esos minutos de meditación, de tranquilidad, es que necesitamos bajar el ruido mental para poder conectar con nosotros. Y ese espacio fértil se da en ese espacio pequeño de tiempo. Y para serles muy franca, después de la sesión de breathwork, yo conecté con ese espacio. Y lo que hice cuando me di cuenta que estaba ahí, le bajé el volumen a lo que estaba hablando Esther, porque para mí es muy preciado ese minuto. Es muy preciado porque es ahí donde solamente eres. Y algunos dirán, pero ¿cómo se siente? Lo vas a saber, porque es cuando no estás pensando. Y tal cual lo dice Karen, la forma más fácil que a mí se me ha hecho, breathwork me ha ayudado de una forma que ustedes no se imaginan. Porque breathwork lo que hace es que nos saca esos tapones energéticos que tenemos. Todo lo que está en nuestra mente, todos los pensamientos, los miedos, las dudas, se transforman en tapones energéticos. Cuando yo logro bajar eso a través de estas instancias, a través de la meditación, a través de transitar mis emociones, es que puedo llegar a un espacio tranquilo, en paz y con calma para poder conectar con esto que Karen nos está diciendo que es la ley de la potencialidad pura. Tal cual lo dice ella, existen absolutamente todas las posibilidades. Todas, imagínense lo que fue para mí conocer esta ley. Le dio un bálsamo a mi corazón porque me hizo decir, es que lo que realmente yo creía en mi interior es cierto. Lo único que tengo que hacer es subirme a ese tren en movimiento, es subirme a esa vibración, es subir mi estado vibracional a esas ondas. Y eso lo voy a hacer con trabajo diario. Chicos, todo
el día, no todo el día, todos los días trabajo activamente para llegar a esos estados. Igual que Deepak Chopra. Deepak Chopra creó este libro que habla de las 7 leyes espirituales. Y él dice en el libro que media hora al menos en la mañana y media hora al menos en la tarde tenemos que practicar esto. ¿Cuánto? Todos los días, todo el tiempo, para que en algún minuto logremos acceder y cada vez se nos va a hacer más y más y más fácil. Así es que esa es mi conexión con esta ley. Gracias, Trini. Bueno, ahora me gustaría pasarle la palabra a Sofía para que nos cuente de la ley del menor esfuerzo. Gracias, Karen. Gracias, buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre la ley del mínimo esfuerzo, y esta ley es una de las leyes universales. De hecho, es la cuarta, y como es una ley, se va a cumplir así creamos en ella o no. Esta ley realmente dice ley del mínimo esfuerzo, pero no tiene nada que ver con no hacer nada. Y para entender bien esta ley, vamos a definir un poco qué es el esfuerzo. Entonces, literalmente, el esfuerzo es la acción de emplear fuerza física o moral para un beneficio determinado. Esencialmente, si hablamos en términos físicos, es la fuerza que usamos cuando encontramos la misma fuerza con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, esto va a generar un bloqueo. Hay una fuerza aquí, otra fuerza de acá, hay un bloqueo. Entonces, las cosas no se mueven y se quedan estancadas. Recapitulando, para entender todo esto de una manera espiritual y no irnos a la física, la ley del mínimo esfuerzo quiere decir que tenemos que actuar con mucha facilidad, que las cosas sean fáciles, que las cosas sean ligeras, que las cosas sean simples, sin resistencias. En pocas palabras, esto es fluir. Y uno logra fluir solo cuando uno es consecuente con los deseos del corazón. Uno fluye cuando se come un ice cream, un helado. Uno fluye cuando hace las cosas sin tener este bloqueo emocional o físico. Uno fluye libremente. Entonces, la comparación más asertiva con fluir es la naturaleza. La naturaleza funciona con mucha facilidad. Los peces no se esfuerzan por respirar bajo el agua, las plantas no se están esforzando por florecer, porque todo esto pertenece a su naturaleza intrínseca. Así como nuestra naturaleza es que todos nuestros deseos del alma se conviertan en realidad. Mínimo esfuerzo es cuando nuestros actos brotan del amor, porque el amor es energía, y esta es la energía que mueve la naturaleza, esta es la energía que mueve el universo, el amor. Cuando estos actos son resultados del amor, todo sucede. La energía se multiplica, se expande y hace que también nuestra creatividad, nuestra zona de genialidad sea expandida sin límites. Para darte cuenta de esto, cierra los ojos y piensa en una actividad que te genere mucho bienestar, mucha felicidad, que te genere mucho, como diríamos acá, bonheur. Entonces, piensa en esa actividad. Y ahora, el momento donde logras la máxima conexión entre tu cuerpo y tu alma, ahí es cuando todo fluye. Fluye sin importar si el deporte que estás practicando lo estás haciendo bien o mal, porque igual eso es totalmente neutro. Porque solamente estás viviendo, solamente estás fluyendo. Entonces, encuentra tu inspiración. Solamente inspirado vas a ser eficiente. Y cuando eres eficiente, quiere decir que eres mucho más productivo, con mucho menos esfuerzo. Ahora, esto es cuando hacemos el menor esfuerzo, pero ¿cuándo es cuando estamos haciendo el mayor esfuerzo? El mayor esfuerzo es siempre cuando queremos tener el control. Y cuando queremos tener el control, aceptamos para entender un poco esto, porque estamos hablando del esfuerzo, del control, y de estos términos de control, vamos a irnos y vamos a empezar en el ego. ¿Y qué es el ego? El ego es nuestra mente. El ego son todas nuestras creencias, sean limitantes o no. También es nuestro sistema de alerta. Es
el sensor que tenemos en la casa cuando sale humo, y tenemos el sensor que tenemos en el auto cuando un auto está delante de nosotros. Entonces, ese es el ego. Entonces, la mente trata siempre de encontrar lógica. Analiza y trata de darle sentido a todo. Y esto puede ocurrir en horas, puede ocurrir en minutos, puede ocurrir en segundos y puede ocurrir incluso hasta en milisegundos. Pero la mente siempre va a tratar de encontrarle sentido a todo, lógica a todo. Entonces, cuando queremos satisfacer el ego, estamos gastando muchísima energía. Cuando estamos buscando aceptación o control, realmente no estamos aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Es posible que cuando estemos en estas circunstancias de buscando control, buscando aceptación, buscando valoración, nos quedemos en este estado por mucho tiempo. Y nos quedamos en este estado por mucho tiempo desperdiciando energía. Lo que resistes, persiste. Y lo que aceptas, te transforma. Cuando nuestro punto de referencia en la vida es el ego, es decir, cuando estamos en busca de la valoración, del poder, del control, estamos desperdiciando toda la energía. Pero cuando nuestro punto de referencia interno es el amor, vamos a perder el temor a todos los desafíos, porque el temor es todo lo contrario al amor. Entonces, esta ley del mínimo esfuerzo tiene 3 componentes. El primero es la aceptación, el segundo es la responsabilidad y el tercero es asumir una actitud no defensiva. Entonces, vayamos por el primero. Aceptación. ¿Qué es aceptar? Aceptar es reconocer, asumir e integrar como válido en todo nuestro sistema de creencias una situación determinada. Ok, lo acepto. Pasó algo, la acepto. Algo bueno o malo, porque lo bueno o malo es relativo, la acepto. Aceptarlo genuinamente, aceptar a las personas y a las situaciones tal como se presentan, porque todo es perfecto y todo lo que está pasando en el universo es como debería de ser. Tenemos que olvidarnos un poco del hubiese. Quizás podríamos desear cosas que puedan pasar en el futuro, pero lo que está pasando ahorita en este momento, uno tiene que aceptarlo, uno tiene que reconocerlo, asumirlo e integrarlo. El segundo, que es la responsabilidad, quiere decir que yo soy consciente de lo que hago y no culpo a nadie, pero sobre todo no me culpo a mí. Y dejar de catalogar que todo lo que está pasando es bueno o malo. Entonces, una vez aceptada una situación, lo que tengo que hacer es emplear mi capacidad creativa para tener una respuesta creativa ante esa situación o con ese momento. Y una respuesta creativa siempre se genera desde el amor. No se genera desde la mente. ¿Ok? Vamos a entender también que todos los problemas son una oportunidad. Ver a todos los problemas como una oportunidad. Eso parte por aceptarlo y por hacernos responsables. Solo así vamos a encontrar esta respuesta creativa de la que estaba hablando. Una de las maneras más fáciles de evolucionar como seres humanos es tomar todas estas situaciones que nos generan alguna resistencia, bloqueo o lo que fuera, como una oportunidad. Y la tercera, que es asumir una actitud no defensiva, es renunciar siempre a la necesidad de vencer o persuadir a alguien o a los demás de lo que estamos pensando siempre es correcto. Imagínate, nosotros nos hemos gastado energía en asumir, comprender y entender una situación y asumirla como correcta, y ahora tenemos que utilizar toda nuestra energía por hacer comprender a alguien de que lo que yo estoy pensando siempre es correcto. Entonces, cuando estamos haciendo esto, ya estamos partiendo desde el ego. Acuérdate que lo que viene siempre externo, siempre viene del ego. Entonces, el ego nos está diciendo, no, lo que tú estás pensando es correcto. Entonces, tienes que hacer creer a las otras personas que lo tuyo es lo correcto y lo que ellos están pensando no es válido. Y también es cuando estamos tratando de defendernos. Es porque alguna situación externa ya ha activado nuestro sistema de alerta. En el libro leí una parte que decía, el pasado es historia, el futuro es un misterio y este momento es un regalo. Por eso se denomina presente. ¿Okay? La única manera de sentir que la vida fluye fácilmente es haciendo una combinación de estos 3 componentes. Y esto solamente se hace con la práctica. No necesitas ninguna herramienta auxiliar, nada de nada. Es solamente tú y tu estado de conciencia para poder atraparte en esos momentos cuando juzgas, cuando resistes, cuando te defiendes. Y eso no pasa diario. En tu día diaria estás juzgando. En tu
vida diaria te estás resistiendo, te estás defendiendo. Y es cuando tienes que atraparte. Cuando estás juzgando, cuando estás teniendo un juicio sobre una situación que puede pertenecer a ti o no. Entonces, en eso consiste tu chamba, en atrapar justo en esos momentos. Y quizás la primera etapa solamente va a ser atraparte, pero de ahí la siguiente es, ok, la atrapé, ahora soy consciente de que estaba juzgando. Y quizás la siguiente va a ser, ok, me atrapé, soy consciente de que estaba juzgando, trataré de no hacerlo si vuelve a pasar la misma situación. Entonces, para sintetizar, una de las manifestaciones más grandes del amor, mejor dicho, una de las manifestaciones más grandes de este amor es aceptar como son todas las situaciones sin tratar de cambiarlas, solo amarlas con sus perfecciones y sus imperfecciones. Porque todo lo que vemos en una situación o en una persona solamente son el reflejo de nosotros mismos. Hacernos responsables de nuestra manera de aceptar los problemas y abandonar la necesidad de convencer a los demás. Eso es lo que significa para mí la idea del esfuerzo, el mínimo esfuerzo. Espero que hayan comprendido esta idea y quisiera que Vale nos dé algún ejemplo de lo que esto significa para ella. Gracias, Sofi, con mucho gusto. Yo les comparto un poco de mi historia y creo que no hay mejor ejemplo que el haber manifestado esta vocación como life coach. Yo les contaba a las chicas cuando planificábamos esto, ¿verdad? Que yo por muchos años fui una persona que, pues, en mi mente el debe ser era trabajar en el mundo corporativo, ¿verdad? Trabajar en el mundo corporativo, eso era lo que yo tenía que hacer. Y realmente yo ahí estaba cómoda. No les puedo decir que estaba feliz, encantada y plena, pero estaba muy cómoda y tenía tranquila. Sin embargo, cuando empecé, como ya les contó Esther, yo vengo de un tema de relaciones codependientes y corazón roto. A raíz de eso, yo empecé mi despertar espiritual y ahí empecé a identificar que el sueño de trabajar en una empresa era realmente un sueño muy heredado, eran creencias que yo había heredado, no era realmente lo que nacía de mi corazón. Entonces, esta ley realmente para mí fue un reto al principio, ¿verdad? Porque yo yo sé que en la mesa anterior hablaron un poco de las energías, ¿verdad? Yo me anclé muchísimo a la energía masculina y mi energía era muy de trabajo, 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 resultado, resultado, y todo iba hacia el control, ¿verdad? O sea, si tú le preguntabas a una persona que me conociera quién era yo, era Valeria, es control. Entonces, cuando voy yo y empiezo a encontrar esta carrera, cuando conozco a Esther a través de su podcast y cursos que tomé con ella, encuentro mi vocación como life coach. Por primera vez empiezo a percibir qué es esto de sentir que nace de tu corazón genuinamente un deseo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es que cuando yo empiezo realmente a hacerle caso a mi corazón y a decir, ok, voy a empezar a dar pasos de fe, literalmente, y a anclarme más hacia esa energía que tiene que se siente menos resistente, ¿verdad? Que se siente menos resistente. Entonces, empiezo en un proceso en donde yo, al final de cuentas, decido renunciar a mi trabajo, ¿verdad? ¿Fue fácil? No, no fue fácil, porque obviamente al momento de tú estar en un trabajo, ¿verdad? Fijo, tú realmente lo que anhelas es tu cheque a fin de mes. Yo les decía a ellas, yo lo que extraño es mi cheque a fin de mes al principio, ¿verdad? Pero después entiendo que cuando tú haces las cosas desde tu corazón y cuando tú haces las cosas desde esa energía que genuinamente fluye con tu corazón, no necesitas esforzarte mayor cosa, no necesitas pelear por algo, las cosas llegan a ti, ¿verdad? Entonces empiezo yo a darme cuenta que cuando yo empiezo a dejar de querer controlar mi vocación y demás, yo empiezo a recibir clientes, yo empiezo a recibir ingresos a través de algo que amo hacer, ¿verdad? Cuando yo en mi mente antes pensaba que esto era imposible, ¿verdad? Pero es eso, es el universo respondiendo a que tú estás haciendo aquello que realmente mueve tu corazón, aquello a lo que fuiste llamado a hacer, ¿verdad? Y aquello en donde dejas que todo fluya en su naturaleza, ¿verdad? Entonces, creo que ese es uno de los mejores ejemplos, ¿verdad?
Sofi mencionaba uno, ya para cerrar, una cosa muy importante, y es la mente le busca sentido a todo, ¿verdad? Y en su momento yo no le encontraba sentido en lo que estaba haciendo, le soy sincera. Pero al final las respuestas llegan solas, ¿verdad? Cuando tú sueltas la necesidad de controlarlo, las respuestas llegan solas. Entonces, eso les puedo compartir y gracias, Sofi, por el espacio. Gracias a ti, Vale. Bueno, voy a continuar yo con la ley que me corresponde. Es la ley de la intención y el deseo. Ahora le vamos a poner la guinda a la torta. Ya hemos escuchado durante todo este seminario de las leyes universales, que todas van juntitas, que funcionan como engramadas, pero principalmente la ley que nos compartió Karen, que es la ley de la potencialidad pura, va muy de la mano, ella lo nombró también, con la ley de la intención y el deseo. Primero decirles que el deseo por sí solo no tiene tanto peso. La intención es la que le da la fuerza a este deseo para que pueda crecer. Lo primero que ustedes se tienen que preguntar, anoten en su workbook, ¿cuál es la intención detrás de cada deseo que tienen? ¿Cuál es la intención? Esa intención no puede violar ninguna de las leyes que hemos visto, ninguna. Esa intención no puede dañar a nadie. Entonces tengamos muy clara cuál es la intención para que ese deseo tome fuerza. Ahora Karen nos dijo que para ingresar a este campo de la potencialidad pura necesitábamos estar en paz, en calma, bajar nuestros pensamientos, entrar en espacios de meditación. Y aquí les quiero pedir que se imaginen que están frente a un lago. Imagínense que están frente a un lago calmo, con un día hermoso, un sol, ustedes y el lago, muy tranquilo. Y lancen una piedra a ese lago. Van a ver que se van a generar ondas. Su mente, para plantar la intención y el deseo, tiene que estar calmo como ese lago. Ahora, dense la vuelta, pónganse hacia el otro lado y imagínense que están frente a un mar furioso, con olas grandes, que suena fuerte, y lancen la misma piedra. No van a ver las ondas. Ese deseo no va a germinar, porque esa mente está como ese mar turbulento. Tenemos que bajar todos esos pensamientos y poder llegar a ese lago. De la misma forma que un agricultor va a plantar su semilla, ustedes van a plantar su intención y su deseo. Cuando un agricultor quiere plantar semillas de zanahoria, ¿qué hace? Va a un campo. ¿Y cómo va a encontrar ese campo? Ese campo está con pasto, está con basura, la tierra está seca. Y si entonces el agricultor dice, ay, bueno, traigo mis semillas de zanahoria, las voy a plantar aquí porque en realidad yo no me quiero dar el trabajo de arreglar el terreno, yo no lo quiero dejar fértil, yo voy a plantar la zanahoria aquí porque yo ya quiero que salgan las zanahorias. Y las planta y se va a su casa con su señora. Y llega a los 3 meses, ¿ustedes creen que van a ver que las zanahorias ya salieron? ¿Ya van a estar las hojitas para que él las pueda recoger? Lo más probable es que no. Pero ¿qué hace un agricultor que sabe perfectamente cómo funciona el proceso? Va, se despide de su señora, va a su campo, lo limpia, le saca el pasto, le saca la basura, le pone agua, lo ara, le pone fertilizante y entonces planta sus semillas de zanahoria. Y fíjense en esto, el agricultor vuelve a su casa con su señora a disfrutar de su hijo, de su esposa, toman un té y sigue la vida hasta cuando va a recoger sus zanahorias. Y la vida, el universo, la tierra hace su proceso. Eso también es una co-creación entre el agricultor y la vida. Nosotros somos lo mismo, lo mismo. Cuando ustedes planten su deseo, su mente tiene que estar como esa tierra que el agricultor aró, como ese lago en calma. En ese espacio entre un pensamiento y otro, ¡pum!, planten su semilla, su deseo, con una intención llena de amor. Si se dan cuenta, aquí solo hemos hablado de amor. Ese es el paso 1.
plantar su semilla en terreno fértil. Tu mente tiene que ser un terreno fértil. 2, libera esa semilla cuando estés en total conexión con este campo. ¿Cómo vas a saber? Lo vas a sentir. Tú lo vas a sentir, tu corazón te va a hablar, tu ser te lo va a hacer sentir. Cuando baje el pensamiento, vas a conectar con ese espacio. 3, renuncia al apego al resultado. ¿Qué significa eso, Trini? Significa que cuando me abro al mundo de todas las posibilidades, Dios me va a dar mi deseo o algo mejor. Renuncia al apego. Siempre dice esto o algo mejor. 4, cuida tu deseo, protégelo. Cuando una persona se embaraza, cuando una mujer se embaraza, se cuida los primeros meses, ni siquiera lo cuenta. ¿Por qué? Porque ese bebé se está gestando, está echando raíces. Lo mismo con tus deseos. El agricultor no va al otro día al campo y dice, remueve la tierra, ¿será que está creciendo la zanahoria? ¿Está creciendo o no está creciendo? La voy a revisar. No, él simplemente confía en el proceso, en tu deseo. Y 5, de los detalles se ocupa Dios, el universo, la vida. Lo mismo que para que esa zanahoria crezca, hubo que haber sol, tormenta, viento, lluvia. Lo mismo con nosotros. Deja que el universo se encargue de los detalles. Y si no ves nada aparentemente a la vista, si dices esto parece que no está funcionando, si llegan esos miedos, es momento de aumentar la fe. Lo antes posible. Tienes que aumentar la fe y tienes que acostumbrarte a danzar bajo la incertidumbre. Aprende a danzar bajo la incertidumbre, porque es un campo de infinitas posibilidades. Lo que va a ocurrir no está en tu radar, no lo puedes imaginar. Por lo tanto, nuestra energía es limitada. ¿Qué nos dijo Karen? Que eso se aumenta, esos deseos aumentan con nuestra energía. No desgastes tu energía pensando en cómo, dónde y cuándo. Inyéctala en sentirte bien, en tener certeza, en danzar bajo la incertidumbre, porque sabes que eso viene. Y otra cosa, el agricultor cuando va a su campo, vuelve a vivir su presente con su señora, a tomar el té, a llevar a su hijo al parque. Cuando plantes tu deseo, lo plantaste y olvídate y sigue disfrutando de tu presente, porque solo existe el presente, el pasado y el futuro es una imaginación nuestra. El pasado fue presente y el futuro, cuando llegue tu deseo, adivina qué, va a seguir siendo presente. Solo existe el presente. Por lo tanto, cuando estés en el futuro, date cuenta y regrésate al aquí y a la ahora. ¿A qué? Hacer lo que tienes que hacer ahora, subir tu energía, hacer tus meditaciones, todo lo que has aprendido, conocer tus leyes. Empieza a impregnarte de todo esto maravilloso que acabas de conocer. Solamente un porcentaje mínimo de la población tiene esta información tan clara, tan precisa, con tantos ejemplos. A mí me hubiese encantado haber conocido esta información antes. Me siento feliz porque hoy día la puedo compartir, pero siéntete privilegiado, privilegiada de estar aquí con toda esta información que va a traer bálsamo a tu corazón. No dudes, confía, confía. Confía en que esto existe. Confía en que esta es una posibilidad real. Y otra cosa, haz una lista de tus deseos, y ve la intención que hay detrás. Lee esa lista en la mañana, en la noche, cosa que cuando entres a tu espacio de meditación, de tranquilidad, para conectar con tu campo, cada célula de tu cuerpo conozca absolutamente tu deseo y sea como una llamita pequeña, como una semilla de mostaza. La semilla de mostaza no tiene que ser gigante. Tu deseo puede ser como una semilla de mostaza, pero ¿qué? Te tiene que mover, tiene que estar plantado en ese campo fértil tuyo de tu mente y para eso tienes que practicar. ¿Cuánto? Una y otra vez, las veces que sean necesarias. Tienes que ser como un bebé que no se rinde. Un bebé no se rinde porque se cae la primera vez que está aprendiendo a caminar, porque confía, no dice, ay, no, yo no aprendí, me voy a caer. El bebé prueba hasta que camina, prueba hasta que conecte ese campo y hasta que plantes tu deseo en ese terreno fértil. Y cuando las cosas se empiezan a poner raras, es momento de confiar. Es una prueba.
es esto o algo mejor. Vuelve a tu presente. Recuerda en el presente, porque tu deseo no va a llegar en el futuro. Tu deseo te va a encontrar en el presente, aquí y ahora. Esto es lo único que hay. Aquí nos llenamos de energía. Aquí está el campo de todas las posibilidades. Aquí. Así que vuelve una y otra vez. Y por supuesto, tienes que estar absolutamente conectado con el amor, porque solo amor, todo lo que ustedes han aprendido acá no es más que amor expresado en leyes universales. Y, Fi, cuéntanos cómo a ti te hace sentido esto. Trini, ahora que estás hablando de eso, pasa ejemplos que tengo que navegar un ratito en ellos y tomar uno, pero que quizás se podría adecuar muy bien a esta situación. Es el momento presente que estoy haciendo ahorita. Y mira que estoy con mi lacito hippie, y es porque tengo un emprendimiento, soy profesora de baile, soy life coach, soy ingeniero mecánico, tengo un podcast, tengo muchísimas cosas, pero las dos cosas que me abren el corazón y que me hacen sentir yo misma, es lo que decía, mi momento de conexión, en el conecto mi cuerpo y mi mente, y ahí es donde sucede la magia, es cuando hago estas cosas. O sea, yo ahorita, como sabes, estoy en un retiro de yoga y meditación que es a 3 horas de Montreal, y también estoy haciendo este webinar, y esta mañana decía, tengo que regresar a Montreal para sentarme y hacer el webinar. Y mi cabeza, que es el ego, piensa, Sofía, tienes que manejar 3 horas. Y yo dije, no, pues es que yo no puedo estar pensando en esas horas de estrés cuando el resultado va a ser un webinar que me gusta. Entonces, voy a aprovechar esas 3 horas que voy a estar manejando. Voy a escuchar podcast, voy a escuchar mi podcast, voy a hacer tantas cosas, y era como que o sea, las 3 horas se pasaron así. Me bajé, me comí un helado, luego me bajé, me tomé un café, me bajé, me fui a comer una hamburguesa. Entonces era como, lo estoy disfrutando, llegué a tiempo, di comida a mis gatas, me senté y estoy como soltando el control, soltando, no, tengo que sentarme a las 5 en punto. O sea, para mí es vivo lo que estoy viendo en ese momento, me desapego totalmente del resultado. Incluso el hecho de estar ahorita en un stand de acá 3 horas de Montreal con mi hija ha implicado bastante esfuerzo, y yo trabajo de 8 a 5 de la tarde. Después me dedico a dar mis cursos de baile, luego pues atiendo mis clientes de coach, luego hago mis velas, luego hago mis shampoos, luego, o sea, nunca paro. ¿Y sabes por qué? Porque me gusta, y a veces es mi cuerpo que me dice, Sofía, o sea, ya, cálmate, vete a dormir, pero son 3 de la mañana y yo estoy con mis ojos que se me cierran, pero, ¿sabes? Mi corazón late y yo quiero seguir haciendo esto porque me encanta, y me he desapegado tanto al control que ahorita puedo decir que me siento tan libre, disfruto cada una de las cosas que hago, me siento tan plena haciendo cada una de las cosas que hago, que también puedo hacer una similitud con muchos emprendimientos que han salido en el tiempo de pandemia. Muchas personas han querido hacer un emprendimiento por tener una idea. Entonces, cuando estás con esa idea, como tener el control, porque quiero hacer dinero y no voy a disfrutar el proceso porque siempre voy a estar enfocada en el resultado, es muchas veces por las cuales fracasan. O sea, muchos emprendimientos han surgido muy bonitos, pero no son todos del corazón. O sea, sin ir muy lejos, tengo personas que les apasiona tantas actividades, pero se dedican a otras. Y claro, el emprendimiento al final de cuentas se cae. Porque es hecho con el corazón, porque cuando lo haces con el corazón no tienes un resultado final, no esperas un resultado final, sino que siempre estás disfrutando cada pequeño proceso, y al final de cuentas el resultado va a ser ese pequeño proceso. Bueno, ese es mi ejemplo. Sofía, muchas gracias, me encanta, y me encanta tu emprendimiento porque va de la mano, ya lo conversamos con esta ley, está súper de la mano. Y para finalizar nuestras 4 leyes, le doy el pase a mi compañera Valeria, que nos va a hablar de esta ley que les va a encantar. Así es, Trini, muchas gracias. Esta es de mis leyes favoritas, debo confesarlo, porque no solo la viví en carne propia, ¿verdad? Entonces sí va un poco en línea al ejemplo que les conté, así es que realmente me atrevo a decir que la mayoría aquí, si no es que todos alguna vez nos hemos hecho esta
pregunta y es, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Verdad? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y quizá tú seas de las personas que realmente pues tiene su propósito muy claro desde hace mucho tiempo. O quizá has batallado como yo, ¿verdad? Has batallado como yo y no tengas claro, no tuviste claro tu propósito por muchos años, o quizá todavía me digas, vale, mira, yo ni siquiera sé qué es esto del propósito, no tengo idea cuál es el mío, ni siquiera sé si tengo un propósito de vida, ¿verdad? Esa era algo que yo decía mucho y es, yo realmente creo que no tengo un propósito en esta vida, porque yo veía tantas personas a mi alrededor apasionadas por lo que hacían, que disfrutaban lo que hacían, que sabían a dónde iban, y yo me sentía literalmente como bicho raro de no tengo idea de qué me gusta o quiero hacer de mi vida. Entonces, lo primero que te quiero decir, si esto de alguna forma te sientes identificado, es que te entiendo perfectamente porque estuve ahí por 27 años de mi vida. Y lo segundo que te quiero decir es que también es una mentira más que el ego te ha hecho creer que es así, ¿verdad? Una mentira que nace del miedo. Y como bien dijo Trini, todo lo que aquí estamos hablando es de amor, así es que definitivamente si la ley, si el propósito de vida es una ley universal, es imposible que venga del ego, ¿verdad? Es imposible que tú no tengas un propósito en esta vida. Porque todos llegamos a este plano físico con un propósito. Y te lo digo con total certeza, porque como te digo, es una ley universal y al ser una ley universal, tú ya sabes que nadie se queda por fuera, ¿verdad? Ya lo hemos visto a lo largo de la conferencia, ya te lo han explicado mis colegas y Esther, ¿verdad? Entonces, realmente no estás exento de esta ley. Pero ¿qué es esto del propósito de vida que lo hemos escuchado tanto a lo largo de la vida y que parece cliché y a lo largo de la conferencia también sé que mis compañeros lo han mencionado? Y quizá tú puedas pensar que en algún momento tus papás, tus hermanos, amigos, familiares te han dicho como, pues la verdad es que tú naciste por accidente, ¿verdad? Tú fuiste un hijo o una hija no deseada, o como decimos aquí en Guatemala, te colaste, ¿verdad? Te colaste. Pero eso es imposible, o sea, eso es totalmente imposible. Esta ley lo que nos explica es que eso es imposible porque Dios te planeó, el creador de todo es el que hace todo lo que en este plano físico existe. Por lo tanto, no hay accidentes. Él es sumamente sabio para saber que no hay accidentes. Ni la más mínima gota de lluvia que cae es un accidente, ¿ok? Entonces, tú menos vas a ser un accidente. Todos en este mundo tenemos un propósito de vida que no es más que ese don único o talento especial que te diferencia de los demás y que tú tienes para ofrecer a la humanidad. Cuando combinamos ese talento único con el servicio a otros, experimentamos esa parte que llamamos plenitud, ese éxito verdadero, que sé que es la meta última de todos. Al final de cuentas, todos queremos ser felices, queremos vivir en plenitud, ¿verdad? Si tú estás en esta conferencia es por eso, ¿verdad? Porque tú quieres aprender a manifestar, porque quieres una vida plena. Entonces, de eso nos habla. Cuando tú cumples tu propósito, logras esa plenitud que todos buscamos. Y esta ley nos explica que nos hemos manifestado en este plano físico justamente para cumplir ese propósito que Dios puso en nosotros. Cada uno de nosotros tiene un talento único, una manera incluso de expresarlo de forma única. Hay cosas que cada individuo, cada persona hace mejor que cualquier otro en este mundo. Y por cada talento único que tenemos, cada uno de nosotros, tú y yo, también existen necesidades puntuales únicas a ese talento que tú tienes. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tú en esta conferencia has conocido a muchos life coaches. Entonces, yo soy life coach y mis compañeros también son life coach, pero no por eso todos tenemos un talento como life coach, ¿verdad? Esa es nuestra vocación, es parte de nuestra vocación. Hay personas como Sophie que tienen diferentes también, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tienes un solo talento, ¿verdad? Eso también es importante que lo sepas, que no solamente tienes un talento, pero, por ejemplo, todos nosotros somos life coach, pero ¿por qué no todos tenemos los mismos clientes? ¿Verdad? ¿Por qué no todos tenemos las mismas especialidades? Si es la misma ocasión.
Pero es por esto, ¿verdad? Porque cada uno tiene su personalidad, sus cualidades, su cultura, ¿verdad? Todo esto tiene una influencia importante en la forma en la que tú expresas tu talento y en cuál es ese talento único que fue entregado. Y la expresión de ese talento único que satisface necesidades es justo lo que crea la verdadera riqueza y abundancia ilimitada. ¿Ok? Esta ley tiene 3 componentes que te quiero dar para que los tomes en cuenta. Sin uno de ellos no existe, esta ley realmente es como que tuvieras un banquito que cojeara de una pata, ¿verdad? Entonces, para que agarres tu workbook ahí y los anotes, que no se te vaya a pasar. El primero dice que cada uno de nosotros está aquí para descubrir su verdadero yo. Esto es lo que ya hemos estado hablando en esta mesa y a lo largo de la conferencia. Descubrir que realmente nosotros somos en esencia espíritu, ¿verdad? Somos energía, somos espíritu. Somos seres espirituales que adoptamos esa forma física para manifestarnos aquí, ¿sí? Para vivir esta experiencia. No somos seres humanos teniendo experiencias espirituales ocasionales, sino todo lo contrario. Somos seres espirituales que tenemos experiencias humanas ocasionales. Qué importante, ¿verdad? Qué importante entender eso. Por eso es sumamente importante, por eso insistimos tanto en que conectes espiritualmente contigo y con tu creador. Qué mejor que conectar con tu creador, con Dios, como tú le llames. Solo quien tiene acceso a su creador va a entender para qué fue creado. De no hacerlo, nos vamos a encontrar constantemente frustrados, con resistencia, no vamos a aplicar para nada la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? Por supuesto que no la vamos a ver latente en nuestra vida fácilmente. Si tú no conectas con tu creador, no vas a saber para qué fuiste creado. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, me imagino que ya sea de niño o ahora de adulto, te gustan los rompecabezas. Y si tú has hecho rompecabezas de muchas piezas, quizá en algún momento has intentado poner una pieza que tú crees que ahí va, porque tiene la forma lo más similar y la entradita parece que va ahí y a la fuerza queremos meterlo, ¿verdad? A la fuerza queremos meterlo, pero no, esa pieza, por más que la fuerza, nunca va a encajar en el lugar que no hecha para encajar. Así es tu propósito de vida, así eres tú. Por eso les contaba un poco de mi historia en el mundo corporativo, ¿verdad? Me gustaba mucho y parecía que era como de ahí, pero realmente no, mi corazón no pertenecía y mi propósito iba más allá de eso. ¿Ok? Todos fuimos diseñados para algo específico, pero solo conectando con ese creador vamos a saber. Es por eso que encontrar nuestro propósito debería ser la primera de todas nuestras metas. Y sí, mi invitación no es a que dejemos de soñar con otras cosas, ¿verdad? Pero sí te invito a que entre tus prioridades esté encontrar tu propósito de vida, ¿verdad? Porque ahí está la respuesta a muchas cosas. Si no es que a todo. ¿A qué veniste a este mundo? El segundo componente que te quiero decir sobre esta ley es la expresión del talento único que hablábamos. Como te decía, cada uno de nosotros tiene ese talento único y una forma única de expresarlo, ¿verdad? Para eso veniste al planeta. Eso quiere decir que hay cosas que podemos hacer de mejor manera que otros y que cualquier otra persona. Y te doy una pista. Aquello que puedes hacer perdiendo la noción del tiempo o aquello que podrías hacer sin que incluso te pagaran, por ahí pues, está tu propósito, ¿verdad? Pero bueno, vale, a mí me gusta pintar, a mí me gusta hacer música, a mí me gusta jugar fútbol, a mí eso es lo que me gusta. Y no se vive de eso. Todo el mundo te dice que no se vive de eso. Pues yo te quiero decir que eso es una mentira, ¿ok? Eso es una mentira. Y si no, ve al universo y ve las pruebas que hay de lo que es posible en eso que a ti te gusta, ¿verdad? Esa es una invitación que te hago. Y ya para terminar, el tercer componente es el servicio a la humanidad. Porque hay personas que les gusta lo mismo, por ejemplo, músicos que les gusta lo mismo y no logran el éxito y otros sí, porque hay motivos correctos y hay motivos incorrectos. Un poco el tema de la ley de la intención y el deseo, ¿verdad? Lo que nos hablaba Trini. ¿Qué es lo que realmente te está moviendo a hacer esto? Y lo que realmente te tiene que mover a hacer esto es el servicio a la humanidad. Servir a los seres humanos es preguntarnos cómo puedo ayudar, cómo puedo combinar mis capacidades para
poder explotar ese talento único, ponerlo al servicio de otros y entonces cubrir esas necesidades para las cuales fueron dados esos talentos para mí. Los descubrimos preguntando, ¿cómo puedo ayudar? En lugar de que estés preguntando desde el ego, ¿qué gano yo con esto? Preguntar cómo puedo ayudar es una pregunta que nace del amor y preguntar ¿qué gano yo con esto? Es algo que nace del ego, ¿ok? Y cuando nos hacemos estas preguntas, automáticamente vamos más allá del ego, ¿verdad? Entramos en ese campo espiritual de donde es nuestra esencia y ahí es donde encontramos nuestro propósito de vida. Y ya recapitulando rápidamente, si deseamos utilizar al máximo esta ley del propósito de vida, realmente es necesario que nos comprometamos a varias cosas. La primera es a tener una práctica espiritual que busque esa conexión con nuestro yo superior y con nuestro creador. Llámale oración, llámale meditación, llámale respiración profunda y pausada, llámale como tú y como tú te sientas más cómodo, pero hazlo. Ten esa práctica. Eso es lo primero que necesitas hacer, porque como te decía, si tú no te conectas contigo ni con tu creador, no vas a saber tu propósito de vida. No te sirve de nada querer servir sin saber cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Con qué hacerlo? ¿Qué tienes tú para dar? La segunda es descubre ese talento único. Como te decía, una pista es qué es aquello que haces o que te dicen que eres muy bueno para hacer, qué es aquello que haces, pierdes la noción del tiempo, qué es aquello que haces que podrías hacerlo de por vida sin que te pagaran un centavo, ¿verdad? Entonces pregúntate esto, ¿qué haría si yo no tuviera que preocuparme por el dinero y si a la vez también dispusiera todo el tiempo del mundo? Para que muchas veces tenemos ese tiempo, ¿verdad? Entonces también pregúntate eso. Y ya la tercera cosa que te quiero dejar es pregúntate cuál es la mejor manera en la que puedo servir, ¿sí? Responde esas preguntas y, muy importante, intenciónalas, ¿verdad? Intenciónalas. La intención es esa energía que permite llevar a la acción tu deseo, ¿verdad? Entonces ponla en práctica y cuando descubras esa divinidad vas a encontrar ese talento único, te lo puedo asegurar. Vas a servir a la humanidad con él y de ahí vas a generar toda la riqueza que desees, la verdadera abundancia. Y no te estoy hablando solo de dinero, porque la abundancia no sea solo de dinero, sino la abundancia de gozo, la abundancia de plenitud, la abundancia de propósito, la abundancia de todo aquello que en tu corazón desees. Vas a conocer esta alegría que tanto anhelas y el significado verdadero del éxito, ¿verdad? Porque tu propósito no se equivoca. Tu propósito es perfecto, no te lo inventaste tú, recuerda. Fue decidido por tu creador. Dios en su infinita sabiduría sabe perfectamente para qué fuiste creado. Y Él es más grande que cualquiera de nosotros, su sabiduría es más grande que cualquiera de nosotros aquí. Entonces, tu propósito es perfecto. Y vas a poder huir si quieres de Él, pero siempre te va a alcanzar. Así es que procura encontrarlo lo más rápido posible. Esa es mi invitación. Todas las experiencias que has pasado en tu vida, te dejo otro tip, todas las experiencias que has pasado en tu vida son un apoyo que te da el universo a encontrar ese propósito. Así que piensa en tu historia, ¿verdad? Y así como se llama este evento, tu historia, tu poder, ahí escondido está tu propósito de vida y ese poder que tú tienes. Y ahora Karen tiene una historia increíble para ejemplificarlo. Me encantaría que nos la puedas compartir, Karen, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Pues yo les quiero contar que justamente el no haber conocido esta ley y el no haber fluido con ella durante muchos años de mi vida me provocó el dolor, yo creo que sí fue el dolor más grande que he pasado durante mi vida. Yo no sabía que todos tenemos un propósito y que todos tenemos ciertas habilidades y dones específicos que tenemos que explotar para llegar a ese propósito. Y bueno, yo durante mi adolescencia me encontraba muy desconectada de mí misma. Yo en ese momento sentía que no me conocía y no entendía para qué soy buena, no entendía quién soy, cuáles son mis habilidades, ni siquiera sabía qué me gustaba, no tenía como hobbies, me sentía prácticamente como sin una identidad. Y todo esto me hacía sentir bastante inútil, bastante perdida, sin propósito, vacía, insatisfecha.
Y bueno, pues así fui viviendo mi vida, ¿no? Vivía como en automático y lo único que hacía pues era vivir según lo que la sociedad, ¿no? Mis mayores me decían que era como lo esperado o lo correcto. Y bueno, llegó ese momento decisivo en mi vida en el que tuve que elegir mi carrera universitaria, ¿no? Lo que quería estudiar. Y bueno, en ese momento para mí fue como una pesadilla porque como yo no tenía idea de quién era, no tenía idea de qué me gustaba, de mis habilidades, para mí fue muy difícil, ¿no? O sea, me sentía muy confundida, muy perdida, muy desesperada, no sabía qué hacer. Y bueno, lo único que me quedó en ese momento pues fue pedir los consejos, ¿no? De otros, que en ese caso pues fueron pues mis amigos, mi familia más cercana, ¿no? Y, y bueno, en ese momento como el veredicto final, ¿no? Que todos me daban era como, pues estudia para ser dentista, ¿no? Porque pues eres buena para la escuela y aparte esa carrera es buena porque pues, vas a poder tu propio negocio y vas a, como que no vas a depender de una empresa o algo así. Y yo les puedo compartir que desde ese momento que yo pensaba en esa carrera, o sea, algo dentro de mí me decía que no, o sea, que no era para mí, algo dentro de mí sentía como mucha contracción, ¿no? Pero, pero a la vez, o sea, era como mucha presión para mí, yo no tenía herramientas como para conocerme, ¿no? Entonces, pues no encontré otro camino y pues me metí a estudiar eso. Y pues sí, o sea, dicho y hecho desde el día uno, ¿no? O sea, todos los días para mí eran como un sufrimiento, ¿no? Porque yo me sentía mal, porque yo sabía que ese no era mi camino, porque no me gustaba, porque no me sentía en el lugar correcto, simplemente, pero pues seguía sin tener las herramientas y sin conocer más allá. Y pues seguí, ¿no? Seguí, terminé. Y de hecho, el haber pasado por esto, ¿no? El mantenerme estudiando algo que no me gustaba, me llevó también a pasar muchos periodos de ansiedad y de depresión, ¿no? Esto más muchas creencias limitantes que yo tenía sobre mí misma, ¿no? Eso que ya les había comentado. O sea, yo me sentía bastante inútil, ¿no? Porque hacía algo, pero no me gustaba y ese sentimiento como de vacío y de insatisfacción no se iba nunca. Y bueno, no fue hasta el momento en el que conocí el desarrollo personal y la espiritualidad que comencé a obtener como esas herramientas que en primer lugar me ayudaron a primero a conocerme a mí misma, ¿no? Y ahí como que empecé a ver cuáles eran mis habilidades, cuáles eran mis dones, ¿no? Para qué era buena. Y también como que se empezaron a despertar en mí algunos sueños, algunos deseos que antes pues no tenía, ¿no? Porque no sabía qué quería. Y, y bueno, en ese momento puedo decirles, ¿no? Que con estos temas, o sea, yo sentía tanta emoción, tanta pasión, o sea, me gustaban tanto que por fin conocí eso, ¿no? Es esa sensación como de plenitud, de pasión, de algo me gusta, pero por otro lado también yo lo veía muy lejos, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pues sí me gusta leer y ver videos de estos temas, pero pues, ¿cómo voy a vivir de esto, no? Si yo ya tengo mi carrera y todo esto. Y bueno, ya después empecé a entender esta ley, ¿no? Este propósito de la vida. Y fue cuando yo dije, bueno, no puede ser que yo haya venido a esta tierra a sentirme así, ¿no? A estar sufriendo todos los días y a estarme sintiendo vacía, ¿no? Todo, a cada momento. Entonces, pues me puse a pensar, bueno, ya sé qué habilidades tengo, ya sé que me gusta, ya sé qué temas hacen que mi corazón lata. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer para que esto que me apasiona se vuelva mi trabajo? Y pues ahí me puse como a ver y a investigar, ¿no? O sea, todas estas personas que hablan de estos temas y que viven de eso y que tanto me gusta, pues, ¿qué son, no? O sea, ¿qué estudiaron o qué? Y fue cuando me di cuenta que pues la mayoría eran coaches, ¿no? Entonces, pues fue ahí cuando dije, bueno, entonces eso quiero, ¿no? O sea, eso es lo que quiero para mí. Y tampoco fue fácil. También es un paso para el que se necesita mucho valor, ¿no? Para el dejar atrás como toda la vida que ya tenías. Hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, pero bueno, por lo menos desde mi experiencia puedo decirles que cuando lo encuentras, ¿no? Y cuando sientes esa pasión, encuentras la manera porque vale mucho la pena. Yo
cuando me atreví a esto fue cuando les puedo decir que conocí eso que nos comentaba Vale, ¿no? Esa plenitud, esa pasión, esa sensación de estar en el camino correcto. Entonces, esa es la historia que quería compartirles. Muchas gracias, Karen. Me encanta tu historia. Gracias. Súper bien ejemplificada esta ley. Y bueno, a todas muchas gracias. Estas pues son las 4 leyes universales, ¿verdad? Que compartimos con ustedes y las que responden al título de esta mesa redonda, ¿verdad? Tu negocio es un reflejo de tu interior, al final de cuentas. Esperamos de verdad que les haya servido mucho las explicaciones. Y por supuesto que esto tenemos que llevarlo a la práctica, así es que queremos compartir con ustedes una herramienta. Antes de ir a las preguntas, que ya vimos que hay varias por ahí, queremos compartirles una herramienta que ustedes igual ahí tienen en su workbook, así que vayan a ese espacio que tienen, ¿verdad? El ejercicio de qué pensamiento se siente mejor, y Karen nos va a dar una explicación súper rápida y vamos a explicar otras cositas. Con mucho gusto. Bueno, entonces este ejercicio se llama ¿qué pensamiento se siente mejor? Este ejercicio es especialmente útil cuando hay algo en nuestra experiencia que nos está causando muchas emociones negativas. Hay que poner mucha atención a nuestros pensamientos y nuestras emociones. Estos son muy importantes porque estos son nuestro punto de atracción. Nuestras emociones son las que determinan nuestra vibración. Entonces, cuanto mejor nos sintamos, más rápido vamos a poder comenzar a atraer todo eso que deseamos a nuestra experiencia. Entonces, este ejercicio nos va a ayudar a identificar dónde está nuestra mente y nuestros pensamientos respecto a una situación para comenzar a dirigir deliberadamente estos pensamientos. Entonces, me gustaría invitar a Vale a que haga conmigo este ejercicio para que puedan ver cómo se hace. Por supuesto, Karen, con gusto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar una situación o una circunstancia que nos esté causando emociones negativas. Entonces, ¿qué circunstancia podrías compartirnos, Vale? Bueno, yo les comparto una que sucedió esta semana, ¿verdad? Que es, yo estoy sin carro y me hicieron favor de venirme a traer, pero yo tenía una cita, ¿verdad? Mi hermano me hizo favor de venirme a traer y yo tenía una cita y él llegó 5 minutos tarde y por lo tanto yo llegué 5 minutos tarde a mi cita, ¿verdad? Entonces eso me provocó mucho enojo, me puse muy frustrada y solo me arruinó mi día. Ok, entonces el segundo paso siempre es identificar qué emociones son las que estamos sintiendo. Aquí ya Vale nos comentó que ella se sintió enojada y frustrada. El siguiente paso va a ser escribir todos los pensamientos que estamos teniendo sobre esta situación. Entonces, Vale, ¿qué pensamientos nos puedes compartir que tuviste al respecto de esto que te pasó? Bueno, primero dije, no le importa, ¿verdad? No le importa que yo tenga un compromiso. También pensé, mejor me hubiera pedido un Uber. Primero, perdón, ese pensamiento de no le importa que tenga un compromiso, ¿cómo te hace sentir? Enojadísima, enojadísima. Ok. ¿Qué otro tuviste? Que te decía que había pensado también como, mejor hubiera pedido un Uber y me hubiera ido más temprano yo solita, ¿verdad? No me importa no irme en un carro. ¿Y eso cómo te hace sentir? Peor, Más enojada. sí, más enojada. ¿Algún otro pensamiento que se te venga a la mente? Nada, que siempre es de lo mismo, que es súper impuntual. ¿Y eso cómo te hace sentir? Enojada también, más enojada todavía. Ok. Entonces, ahora de lo que se trata es de que podamos identificar pensamientos que nos hagan sentir mejor respecto. Entonces, Vale, ¿qué pensamientos respecto a tu hermano crees que podrías tener para sentirte mejor? Pues me hizo el favor. Al final sí vine por mí. Sí vino por mí. ¿Eso te hace sentir mejor?
Pues, no, igual creo yo. Igual. Ujú. ¿Qué otro pensamiento podrías tener que te haga sentir mejor? Y no tiene que ser nada más respecto a esta situación, puede ser en general sobre su relación. Ok, que pues no siempre está dispuesto a ayudarme. ¿Ok? ¿Eso cómo te hace sentir? Eh, Mejor. Ujú. ¿Alguna otra cosa? Que, que es muy cariñoso conmigo y eso me gusta. Ujú. ¿Algún otro? Es mi único hermano, entonces lo quiero. Ok. Entonces, bueno, aquí podemos ver rápidamente demostrado cómo dependiendo de lo que nosotros vamos a pensar, es cómo nos vamos a estar sintiendo. Entonces, de aquí en adelante podemos hacer este ejercicio con situaciones o circunstancias que muchas veces fuera de nuestro control o fuera de las manos y que están haciéndose mal, pero todo está dependiendo de la perspectiva con la que nosotros vemos las cosas. Entonces, sacando a la luz las cosas que estamos pensando, viendo que nos hacen sentir mal, podemos entonces elegir algunos pensamientos que nos hagan sentir mejor. Y bueno, esto es de mucha ayuda porque finalmente nos va a terminar aceptando y acelerando hacia aquellas cosas que queremos manifestar. Buenísimo, sí. Muchísimas gracias, Karen, ahí por la explicación y sin duda que sí, es un ejercicio que nos va a ayudar sobre todo a cambiar la perspectiva, ¿verdad? O sea, las circunstancias muchas veces no las vamos a poder cambiar, pero aquí con el ejemplo que te dimos podemos cambiar la perspectiva desde donde las estamos viendo. Así es que esperamos que haya sido de utilidad para ti y que lo hayas anotado ahí en tu workbook para que ahí tienes un espacio para que puedas hacer el tuyo propio, ¿verdad? Un ejemplo de algo que te haya pasado hoy o en esta semana, pero aprovecha para poner en práctica este ejercicio que te va a ayudar justo a lo que Karen decía, ¿verdad? A cambiar tu perspectiva y por lo tanto subir tu vibración y ahí, así manifestar tu vida, la vida que sí anhelas. Bueno, pasamos a las preguntas. Sí, vamos a las preguntas. Ahí están por orden de importancia. Muchas gracias, Esther. Buenísimo, chicas. Vamos a leer las preguntas que tenemos por acá. Y la primera dice, pareciera que la ley del mínimo esfuerzo colisiona con la ley de la acción. ¿Cómo se encuentra ese balance entre fluir, acción y evitar mayor esfuerzo? ¿Quién quiere contestar? ¿Sofi? Yo. Te vi, te vi. Y me parece súper, súper chévere esta pregunta porque pareciera que por nombre se pueden contradecir. O sea, es ley de la acción, mínimo esfuerzo. Pero si pensamos un poquito más, no tiene nada que ver la acción con el mínimo esfuerzo. Una cosa es actuar y otra cosa es resistirte. Entonces, si vamos otra vez al tema de que encontrar el balance entre la ley de acción y el mínimo esfuerzo, no debería haber ningún balance, porque realmente la ley del mínimo esfuerzo sería una predecesora de la ley de la acción, porque te dice, actúa conforme a los deseos de tu corazón. Cuando actúas conforme a los deseos de tu corazón, no encuentras resistencia, solamente estás fluyendo. ¿Y cuándo es que un río fluye? Cuando un río está en movimiento. Entonces, ahí está la acción. Entonces, el tema es mínimo esfuerzo es cuando encuentras alguna resistencia, pues no la tomes como resistencia, no la tomes como bloqueo, simplemente, como le expliqué, expande tu nivel de genialidad, expande tu creatividad, sé flexible, acéptala, sé responsable y no tomes nada a la defensiva. Entonces, para que quede claro, y te voy a poner mi ejemplo y lo que dije hace un rato, yo hago muchas cosas, muchísimas cosas. Tengo 4 chambas, pero en las 4 las disfruto porque me gustan, pero estoy actuando y estoy siendo congruente con lo que me gusta, con lo que mi corazón se expande, mi creatividad, me siento súper feliz y todo eso, o sea, me estoy moviendo. No fluiría si me quedaría estancada, si no me moviera. Eso es.
Gracias, Sofi. Y también recordemos, ¿verdad? Que las acciones, como lo hemos visto, son acciones inspiradas que no deben ir desde las acciones pues forzadas, ¿verdad? Esto es algo que Esther nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Que es como actúa desde las acciones inspiradas, aquello que te mueve tu corazón, ¿verdad? Y no estés forzando porque al final eso al final te hace bajar de vibración también. Gracias, Sofi. Y gracias por la pregunta. Aquí hay otra que dice, ¿cómo puedo hacer para calmar mi mente ¿cómo puedo hacer para calmar mi mente para poder plantar mi deseo con intención? ¿Algunas herramientas? Trini, A mí me gustaría responder esa. adelante. Y sí, hay herramientas. Yo tengo un kit de herramientas, literal. Mi mente no era el lago calmo que les dije. Mi mente era el mar. Así estaba mi mente cuando inicié. Y a mí no me servía que me dijeran, pero es que no pienses, porque yo pensaba igual, el pensamiento se generaba solo. Lo que aprendí fue a que la emoción pasara por mi sistema nervioso a través de herramientas. Si me está dando miedo, angustia, ansiedad, es porque hay pensamientos que están revoloteando en mi cabeza, ese crítico interno que te está hablando todo el tiempo y que no te deja entrar a esos minutos, a esa sensación, a ese estado. Y aquí yo quiero compartir que yo tiro toda la carne a la parrilla. No sé si ustedes conocen ese dicho, pero es un kit de herramientas. Tapping para mí es mi pastilla bajo la lengua. Me lo sé así y mi cuerpo lo tiene absolutamente integrado. Tapping es una herramienta que tenemos para transitar nuestras emociones. El pensamiento genera la emoción y lo que yo necesito es estar en calma, entonces necesito darle voz a mi pensamiento. Tapping me funciona perfecto. Ocupo otra técnica que se llama desengramar, que es una técnica que es escritura, es como que hago un vómito mental. Yo necesito darle voz a mi pensamiento y escribo todo lo que está, sin redacción, como viene a mi mente. Otra cosa que hago, ocupo mis flores de Bach. Aquí las tengo, siempre, siempre. Eso me ayuda. ¿Se dan cuenta que es un kit? Después aprendí a conocer tanto mi cuerpo porque me reconcilié con la capacidad de sentir. Necesitamos reconciliarnos con nuestra capacidad de sentir. Cuando le perdemos el miedo a sentir las emociones, a sentir el miedo, a sentir la angustia, a sentir la tristeza, le pierdo el miedo porque tengo herramientas para transitarlas, entonces me vuelvo ágil. ¿Qué significa eso? Que mi cuerpo lo conozco tan bien que sé perfectamente cuando está sintiendo miedo y soy capaz de quedarme quieta y dejar que el miedo pase por mi sistema nervioso sin resistirme. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que no había que resistirse? Había que dejar que pasara. Y eso simplemente es que me quedo tranquila y pasa. Eso se aprende con la práctica. Y otra cosa que hago es irme al patio, sacarme los zapatos, hacer contacto de la planta de mis pies con la tierra, sentir que de mis pies salen raíces y que eso drena toda mi energía. Todo eso se hace con intención. ¿Qué es intención? Es por qué lo estoy haciendo. Tengo la intención de bajar mis emociones negativas y dejar que la tierra las absorba y las renueve. Recuerden que la energía solamente no se destruye, se transforma. En ese minuto hacemos una transformación de energía. Eso. Muchas gracias, Trini, me encanta tu respuesta. Gracias. La siguiente pregunta dice, en una situación que esté sintiendo bajas energías, ¿cómo puedo cambiar mis pensamientos para no sentirme tan mal y estancarme en papel de victimismo y que me haga vibrar bajo? ¿Quieres tú responder, Karen? Sí, justamente yo creo que te podría funcionar muy bien el ejercicio que acabamos de revisar, ¿sí? Porque en este ejercicio lo que tú vas a hacer es bajar al papel primero todos los pensamientos que estás teniendo sobre cierta situación, ¿no? Entonces, normalmente nuestra mente tiende a tener pensamientos negativos, pensamientos fatalistas. Entonces, vas a bajar al papel todo lo que esta situación te está haciendo
bueno, más bien lo que estás pensando respecto a esta situación, escribes todo, todo, todo en el papel, lo bajas, lo desahogas y luego te vas a preguntar, bueno, entonces, ¿qué necesito pensar para darle la vuelta a esta situación, ¿no? Para sentirme mejor, para manifestar lo que sí quiero o para poder ver esta situación desde una perspectiva diferente. Y ahí tú te pones a redactar, o sea, qué pensamientos te van a ayudar a sentirte mejor. Yo creo que eso sería una buena herramienta. Y otra que se me viene a la mente que sería de mucha utilidad es la que acaba de mencionar Trini, que es el tapping. Porque con el tapping lo que hacemos es sacar primero toda la basura, todos los pensamientos, estos pensamientos negativos que estamos teniendo, y luego se reemplazan con algunos mejores para que puedas sentirte mejor. Entonces creo que esas dos herramientas serían de mucha utilidad para ti. Gracias, Karen. Sí, yo quisiera sumar un poquito ahí y creo que ya lo vimos en otras mesas redondas, pero está también en tu workbook y es el diario de gratitud, ¿verdad? El mantener un diario de gratitud creo que tiene enfocado en aquello que sí está sucediendo y no en aquello que te falta o que te está haciendo vibrar bajo. Y te ayuda mucho el diario de gratitud a salir de ese papel de victimismo, ¿verdad? Porque te enfocas en lo positivo. Es muy, muy en línea al ejercicio que te presentamos en esta mesa redonda también. La siguiente pregunta dice, ¿cómo descubrieron sus especialidades? Hace poco encontré mi propósito y tengo muchas ideas. ¿Cómo puedo escoger el de mayor impacto? Yo quiero compartir aquí en esta pregunta y es realmente las especialidades de cada una las pudimos encontrar conociendo nuestra historia, ¿verdad? Lo primero que hacemos para compartirles un poco cuando entramos a Sherpa es entrar a nuestra historia y entender cuáles son los procesos que nosotros ya trascendimos, que ya sanamos, ¿verdad? Que ya estamos en un punto B, ¿verdad? O sea, ya pasamos de un punto A que, por ejemplo, en mi caso fue un corazón roto, ¿verdad? Relaciones codependientes. Yo ya estaba con mi corazón sano y ya había como sanado mi merecimiento respecto a las relaciones. Entonces, ¿cuáles son aquellos procesos que tú ya trascendiste en tu historia? ¿Por qué? Porque tú ya conoces el camino para poder llevar a la gente de la mano hacia ese punto B. Eso es lo primero que te puedo decir. Lo otro es que me encanta que ya hayas encontrado tu propósito. Felicidades. ¿Y cómo puedo escoger el de mayor impacto? Aquí lo que te quiero decir es que el querer escoger el de mayor impacto es algo que viene de tu ego. Aunque suene fuerte, pero tengo que decírtelo, es algo que viene de tu ego. Tienes que escoger el que nazca de tu corazón, el que te haga ser más auténtica, ¿verdad? Más auténtica, el que realmente a ti te apasione hablar del tema, que puedas hablar del tema incansablemente, que tú digas qué es lo que me molesta en el mundo, contra qué quiero combatir en el mundo. Yo quiero combatir eso contra la falta de merecimiento y contra la baja autoestima en las mujeres, contra las mujeres que están con el corazón roto, que no pueden salir de ahí, que creen que ya no hay más vida después. Eso te comparto un poco lo que a mí me mueve. Entonces puedes hacerte esta pregunta que es ¿contra qué? O sea, ¿cuál es tu dolor? ¿Cuál es el dolor que ves en la sociedad que a ti te gustaría erradicar, por así decirlo, ¿verdad? Y eso es lo que mueve tu corazón al final. No se trata cuando tienes un negocio con propósito, ¿verdad? Cuando tienes una vida con propósito, tú no buscas, tu primer motivador no es el dinero, ¿verdad? No es generar más impacto, porque esa es la consecuencia, ¿verdad? Ese es el resultado de que tú hagas las cosas desde el corazón, ¿verdad? Entonces, no sé si alguna de las chicas quiere agregar algo, ¿verdad? Porque la pregunta iba para las 4, pero los dejo ahí, si no pasamos a la siguiente. ¿No? Ok, voy a pasar a la siguiente. En una situación en que estés teniendo bajas energías, no, perdón, esta ya la leímos. ¿Cómo hacer para soltar el control y la frustración de que las cosas sucedan como suceden? ¿Cómo empezar a aceptar todo? ¿Alguien le gustaría contestar? No, porque tiene que ver mucho con la ley de mínimo esfuerzo, es como soltar el control y la frustración de las cosas como suceden. Adelante. Y mira, en tu pregunta está la respuesta.
Es como empezar a aceptar todo, aceptándolo. Aceptándolo genuinamente, no lo acepto de aquí para aquí, pero de aquí para adentro realmente sigues con el cuestionamiento, sigues con la resistencia. Entonces ríndete, acéptalo, manifiéstalo, háblalo, dilo, escríbelo. Es la única manera que vas a hacer un proceso cognitivo bastante consecuente y decir, lo acepto como es. Entonces, sí es muy frustrante soltar el control. Es como si te estuvieras a la deriva. Es como si estuvieras navegando en el océano, tienes el control de tu barco y viene una tempestad, pero tú te aferras mucho al control del barco y dices, en un momento dices, suelto el control. Lo que va a pasar, sí o sí. Entonces, ese soltar el control, ese sentirte a la deriva, puede ocasionar que quizás la tempestad acabe y quizás el mal se ponga calmo. Entonces, pero si no lo haces, nunca lo vas a saber. Entonces, soltar el control realmente es aceptar que las cosas están sucediendo como tienen que ser para algo mejor. Quizás en el momento esto esté viendo, y te lo digo porque yo he sido muy controladora y después del episodio que me hizo trascender muchas cosas, después de una separación, yo quería como controlar todo y cuántos días voy a ver a mi hijo y cuántos días voy a hacer esto. Y ¿sabes qué? Lo único que yo me llenaba era de mucha ansiedad. Y después de un momento dije, bueno, me rindo y las cosas tienen que pasar como tienen que pasar. Y me siento súper libre. Aceptarlo es decir y comprender que lo que está pasando es perfecto. Es repetírtelo todas las mañanas, que lo que está pasando es perfecto. Muchas gracias, Sofi. Y bueno, la siguiente pregunta dice, Trini, te ves hermosa. Te felicito. ¿Podrías darme un ejemplo de una intención? No me quedó muy clara. Sí, gracias. Lo de la intención es qué es lo que me mueve a hacer lo que voy a hacer, qué es lo que me mueve pedir ese deseo o qué es lo que me mueve por qué estoy decidiendo hacer X cosas. Por ejemplo, si alguien te llama por teléfono y te pide un favor y tú dices sí, ¿por qué dijiste que sí? ¿Dijiste que sí porque realmente lo sentías en tu corazón de que querías ayudar? ¿O tu intención fue no quedar mal? Tu intención tiene que venir alineada con tu corazón. Tu intención tiene que estar llena de amor. Cuando estamos pasando por corazón roto, yo no sé si otros se van a identificar, pero cuando estamos pasando por corazón roto, nuestras intenciones, cuando no estamos muy despiertos o a veces llegan también sola, no vienen desde el amor. Yo cuando estuve pasando por corazón roto tuve intenciones bien feas hacia mi ex, hacia la nueva pareja de mi ex. Y aunque yo dijera que no de la boca hacia afuera, como dijo Sofi, lo que importa es qué está pasando de tu piel hacia adentro. ¿Cuál es la intención? La intención es hacerlo sentir mal, humillarlo, que sienta celos. ¿Cuál es la intención cuando yo hago una acción? Siempre vamos a saber eso en nuestro corazón. Que no nos queramos dar cuenta es otra cosa. No sé si quedó claro. Gracias, Trini, totalmente me identifiqué contigo. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué hacer cuando sentimos que no vibramos lo suficiente con alguna de las leyes universales? Me cuesta mucho atraer a la abundancia, específicamente con el dinero. Por más que sé que todo a mi alrededor es abundante, gracias por sus ponencias. Son grandes mujeres. Esa sería la pregunta. ¿Qué hacer cuando no sentimos que vibramos lo suficiente con alguna ley? ¿Alguien quiere contestar? ¿Respondo yo? Trini. Adelante, Trini. Cuando no fluimos con una ley, primero es normal que no estemos fluyendo con las leyes universales. Nadie nos contó esto. Nosotros vamos corriendo hacia el oeste o hacia el sur y todas las leyes te hacen correr hacia el norte. Totalmente distinto. Estamos todos confusos. Es normal que nos sintamos perdidos y que no sepamos cómo. Y aquí la metáfora que te quiero enseñar es que en el camino en el que vas,
es donde no fluyes con las leyes universales. Ese es el camino, esa es la carretera. Imagínate que justo al frente tuyo, 200 metros más allá, existe otra carretera que te lleva a fluir con las leyes universales. ¿Cómo te irías de ese camino al otro? ¿Qué haríamos? Un paso a la vez, mejorando en 1 grado que el día anterior, aumentando en 1 vez la meditación, los minutos que estoy haciendo, el contacto conmigo, el contacto con tu ser. No podemos saltar de no estar fluyendo a estar fluyendo así, porque conocí las leyes y entonces yo ya fluyo. No, es un proceso igual que las semillas. Es lo mismo. El verano, ¿cuánto tarda en volver a ser verano? Pasan todas las estaciones. Entonces es un paso a la vez. No queramos hacerlo rápido, corriendo. Vamos tranquilas viviendo el proceso, porque en ese proceso es donde están las perlas. En ese proceso es donde te vas a sentir plena. En ese proceso de pasar de no fluir con una ley a fluir con la ley es donde vienen las epifanías y te vas a emocionar y lo vas a sentir y lo vas a vibrar. Lo más lindo de camino no es llegar a vibrar en la ley, es en que te caminaba desde tu camino a donde está el camino, donde fluyes con las leyes universales. Todas las que estamos acá, las que has visto anteriormente, todos, Esther, todos, empezamos sin fluir con las leyes universales. Y en el camino fuimos aprendiendo cómo, igual que un bebé empieza a caminar, es lo mismo. Así. Gracias, Trini, totalmente. Seguimos en ese camino descubriéndolas, ¿verdad? Cada vez también nosotros aprendemos de todo esto. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos fluir y no ponernos a la defensiva cuando una persona nos cuenta su historia? Me cuesta mucho escuchar y ponerme en los zapatos de la otra persona. Siempre me identifico con los demás y a veces no escucho desde el corazón, sino desde el ego, pensando en que mi situación fue peor. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con el control, con ponerse a la defensiva, tiene que ver mucho con la ley del mínimo esfuerzo. Y sabes que me pasaba lo mismo, era como, no, a mí me pasó lo peor. Y cuando alguien me cortaba su historia, no, pero a mí me hicieron algo peor. O sea, ni siquiera trataba de que la otra persona termine de contar su historia. Y no sabes lo valioso que es para esa otra persona que tú le escuches, quizás sin decir nada. Y eso yo aprendí cuando la gente comenzó a escuchar a mí mi historia, sin decirme nada, sabiendo yo que habían personas que habían pasado por historias peores que las mías. Quizás también tiene que ver con tu eneatipo. Yo soy eneatipo 4 y siempre lo que a mí me pasa es peor que a los demás, o lo mejor que lo que me pasa, bueno, es mejor que a los demás. Entonces, como decía también cuando expliqué lo del área del mínimo esfuerzo, atrápate cuando está pasando eso. Y si ya sabes que es una acción bastante recurrente contigo, lo que tienes que hacer es cortarla. ¿Y cómo la cortas? Atrapándote en ese momento, cuando tú reaccionas y le dices a alguien, no, pero lo que me pasó a mí fue peor. Entonces, atrápate en ese momento, cuesta la primera, cuesta la segunda, pero de ahí ya comienzas a escuchar un poco más. Tienes que ser empático, pero tampoco puedes transgredir no tantos derechos, pero no puedes transgredir contra la otra persona y tratar que, en vez de que esa persona quiera que tú le escuches, tratar de voltear todo para que esa otra persona te pueda escuchar a ti. Esa es mi respuesta. Gracias, Sofi. Buenísimo. Dice la pregunta, tengo una duda, entiendo que nada es accidente y vaya que me gusta pensarlo y más que nada sentirlo. ¿Ustedes cómo ven o cómo explicarían cuando una persona le llega a pasar algún accidente, robo, etcétera? Yo quisiera aportar en esta pregunta y es entendiendo que hay cosas que están fuera de tu control, ¿verdad? Hay situaciones en la vida que tú no vas a tener el control, como lo que tú pones acá, un robo, un accidente, etcétera. Entonces, todo aquello que está fuera de tu control, entonces tú pregúntate, ¿cuál es el aprendizaje detrás de esto? ¿Verdad? Enfócate en lugar de pensar en ponerle una carga negativa, en que fue un accidente, un robo, sin quitarle, por supuesto, no quiero minimizar
lo que nos provoca este tipo de sucesos, ¿verdad? Sin embargo, es encontrarle la oportunidad, ¿verdad? O el aprendizaje a las distintas situaciones. Se les llama accidentes, creo yo, porque son imprevistos, ¿verdad? O sea, son cosas que no esperamos o que no planificamos, no, nadie está planificando que me roben, ¿verdad? Pero, sin embargo, veámosle cómo entonces, si esto no lo controlé, no lo planifiqué, no lo quise yo, de alguna forma sí llegó a tu vida con algún motivo, ¿verdad? Llegó a tu vida, de alguna forma tú a estas alturas de la conferencia ya entiendes que todo lo que llega a tu vida tú lo manifestaste, ¿verdad? Entonces, si lo manifestaste es porque tu alma algo tiene que aprender de ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo creo respecto a esta pregunta y lo que puedo aportar, y no sé si alguien de las otras chicas quiere complementar. Sí, yo, vale. Adelante, Karen. Me sentí identificada porque me pasó una situación parecida y bueno, lo que yo creo es que sí, nada es casualidad y nosotros estamos atrayendo a nuestra experiencia todas las situaciones con nuestra vibración, ¿no? Y nuestra vibración viene determinada también de nuestras creencias, de nuestros pensamientos. Entonces, si te están pasando este tipo de situaciones, pregúntate por qué, o sea, qué has estado pensando, qué creencias tienes al respecto. A mí me pasó hace un tiempo que tuve una época en la que digamos que empecé a perder muchas cosas, ¿no? Me asaltaron, perdí mi celular, luego el otro lo tiré y entonces yo me sentía como muy frustrada, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué me está pasando todo esto si un tiempo antes había estado fluyendo muy bien con la parte económica? Y me di cuenta de que había estado teniendo pensamientos de escasez, ¿no? Me había sentido, ¿no? De tener toda esta abundancia y había estado pensando cosas como, es que no lo merezco, es que esto es mucho para mí, es que, o sea, por muchas creencias que yo tenía de mi infancia, ¿no? De toda mi vida, como de el dinero es malo, ¿no? Por lealtades familiares, que en mi familia hay como muchos pensamientos de escasez, ¿no? Entonces, todo esto yo me di cuenta que me había llevado a manifestar, ¿no? Más escasez. Entonces, pregúntate qué has estado pensando o cómo has estado vibrando respecto a las situaciones que te hayan estado pasando. Eso sería lo que yo podría aportar al respecto. Buenísimo, Karen, buenísimo ejemplo, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿la ley del menor esfuerzo rompe la creencia de que debemos luchar por nuestros sueños? Esa pregunta está muy buena. ¿Quién la quiere responder? Yo. Adelante, Sofi. Es que es luchar por nuestros sueños, me suena a lo mismo que me decían cuando era chica. Lucha por tu felicidad. O sea, es como que, ¿con quién lucho? O sea, ¿con quién peleo? O sea, necesito, no sé, mancuernas, guantes de box o algo, o sea, para ser feliz. Y no nos damos cuenta que no es una lucha. En vez de decir lucha por tus sueños, es como disfruta cada proceso que vas a hacer para lograr tu sueño. Porque al final de cuentas, cuando comienzas a disfrutar cada proceso, el sueño final se comienza a diluir y comienza a ser parte de todo el proceso. Igual que la felicidad. Es como, yo hace como 3 años, cuando me separé, decía, el próximo año voy a ser feliz con mis hijos. ¿Por qué? Porque andaba cargada de emociones, de ansiedad, de depresión y todo el manjar de emociones que tenía, hasta que llegó el próximo año y tampoco era feliz con mis hijos. Entonces dije, es que algo estoy haciendo mal. Yo había dicho que este año, porque voy a cambiar de carro, porque ahora sí me voy a ir a la playa todos los fines de semana, y ¿sabes qué? Cambiar de carro y meter los fines de semana a la playa me generaba más ansiedad todavía. Y era porque, ¿qué estoy haciendo? Hasta que comencé a decir, bueno, me voy al parque con mi hijo, y voy a disfrutarlo, lo voy a abrazar, vamos a correr. Y no sabes cómo las cosas comenzaron a desbloquearse solitas. Entonces no luches por tus sueños, no tienes que luchar contra nadie para alcanzar lo que quieres. Quizás lo que quieres ya lo tienes, solo que no te has dado cuenta porque estás empeñado en tener que luchar. Solo eso. Gracias, Sofi. Buenísimo. Y acá veo la última pregunta que dice, el ejercicio del pensamiento que se siente mejor en el ejemplo de Vale sobre su hermano,
Esto no quitaría el conversar con tu hermano para que no se repita lo que te molesta, ¿verdad? El ejercicio más se enfoca en elevar tu vibración para que no te arruine el día, ¿cierto? Mil gracias, me encantó. Sí, totalmente. Es justo para, por ejemplo, si tú no puedes en ese momento hablar con tu hermano, ¿verdad? Porque, no sé, él está ocupado o algo así, no tienes que esperar a que esta persona esté físicamente contigo para poner nuevos acuerdos o decirle lo que te molesta o cualquier tema que ya va más o sea, alrededor de la relación que tú lleves con él, sino que se trata más de ti, ¿verdad? De hacernos responsables de eso que está en nuestro control, ¿verdad? Al final de eso se trata este ejercicio. Lo que está en tu control en ese momento es tus pensamientos, ¿verdad? No está en tu control qué es lo que hizo tu hermano que te molestó, ¿verdad? Sino tus pensamientos. Entonces usa el control a tu favor, ¿verdad? O sea, si eres una persona controladora, eso fue algo que a mí me sirvió mucho aprender, y es usa el control a tu favor y vas a ver cómo poco a poco vas a dejar de querer controlar hacia el exterior. Entonces justo, pues ahí tú también lo respondiste, ¿verdad? Es justo para no hacer más, como bajar tu vibración por esa circunstancia que te sucedió que no estaba en tu control y que pues se dio con tu hermano en el ejemplo que yo puse, ¿verdad? Me encantó su participación, estuvo muy linda, pero me gustaría mucho para la audiencia platicarles que justo las leyes universales que compartieron en esta mesa redonda, yo la estaba todo el tiempo ejemplificando en mi mente con este mismo evento. Y te voy a explicar rápido cómo está el behind the scenes con las leyes que ellas 4 te compartieron. Por un lado, viene la intención y el deseo, ¿no? Yo tengo la misión de varias cosas. Elevar la vara de lo que life coaching es, porque a mí me cambió la vida y me frustra mucho que haya coaches chafas, ¿no? De ahí viene cargada una intención. ¿Cómo le hago para elevar esto y para que funcione, ¿no? Salen los coaches preparados, pero es una jornada, ¿no? Entonces ahí viene mi intención y decir, ¿cómo le hacemos para que el deseo de elevar la vara y de darle altavoces a personas que tienen genuinamente un trabajo, estudios y dedicación de atrás hay? Entonces viene el chispazo de idea, ¿no? La acción inspirada. Crea un evento liderado por todos estos coaches para que tengan un panel y puedan probar toda su preparación, su transparencia y su autenticidad. Ahí viene la acción inspirada, ¿no? Que viene cargado de una intención y entonces organizamos un evento. Ese evento tiene la potencialidad de ser un fracaso o de ser un gran éxito. Pero nosotros nos enfocamos en la potencialidad que queremos crear. Porque si yo me pongo a preocuparme, qué tal que no se venden los boletos, qué tal que nadie viene, qué tal que es un fracaso, qué tal que mis sherpas se sienten defraudados por mí, qué tal que no les gusta, qué tal que se sienten tristes, qué tal que vienen pensamientos catastróficos. Todo eso activa la potencialidad de que eso pase. Acuérdate, la moneda, de un lado viene el fracaso, del otro lado viene el triunfo. Yo decido enfocarme en el triunfo. Esto va a ser un éxito porque tiene que ser un éxito, ¿no? Muchas tienen por ahí su taza. Mi éxito es inevitable, por ahí la tienen, creo que Valeria hace rato tomó de su taza, ahí está, ¿no? Entonces, ¿por qué se las doy? Porque quiero que lo crean, pero yo no puedo dejar de creerlo. Entonces, nuestro éxito es inevitable, me enfoco en la potencialidad de que esto sea un éxito, asumo todo mi deseo, le meto mucha intención, le meto toda la acción a desencadenar que este evento pase, pero al mismo tiempo lo estoy haciendo con el mínimo esfuerzo porque no me es difícil estar aquí en un maratón viendo a mis sherpas. Es un placer para mí. Estoy comiendo sushi, tomando mi agua, echando mi café, las veo y algo en mí se expande. Sí estoy aquí encerrada en mi casa y sí estoy cuidando mi wifi y sí estoy diciéndole a Brent que no me hable, ¿no? Pero no hay un esfuerzo forzado. Hay el placer de que esto se da solito, ¿no? Se da solito porque viene de un lugar genuino y las veo vibrar desde un lugar genuino. Entonces, ahí hay mínimo esfuerzo, ¿no? Ahora, en términos de propósito, el propósito no es solamente, ¿no? Elevar la vara del propósito, es vivir en plenitud, ¿no? Que mis coaches vivan en plenitud, que vivan de su trabajo, que no se preocupen, que se sientan plenas, que se amen cada vez más, ¿no? Y es un propósito que se empieza a sentir súper compartido.
Entonces, por ley de la vibración, andamos vibrando igual, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la transparencia, ¿no? De la ley de la unidad? Mi éxito es tu éxito. Mientras que tú más exitosa seas, yo más exitosa soy. Porque últimamente estamos bebiendo de la misma energía, con la misma misión y compartimos un propósito y eso genera tribus, ¿no? Y entonces en esta tribu empieza a haber esa hermandad donde tú las puedes ver súper, ¿quién quiere? ¿Tú? ¿Yo? ¿Voy yo? ¿Vas tú? ¿No? Cuéntanos tu historia porque tú te la sabes muy bien, ¿no? Y eso es hermoso porque últimamente ahí es donde los celos, la envidia, la separación se empiezan a diseminar. Y bueno, es como un ejemplo, ¿no? Yo decía, es que en todo vemos todas las leyes entretejiendo la realidad. Y toda la audiencia que está aquí pueden ver este evento y creen que quizás se dio de un día para el otro. Pero en realidad hay mucho diseño, ads, programación, página web, elegir a los ponentes, organizar a los ponentes se reúnen, se platican, se preparan, ¿no? Estudian, repasan, agendan, apartan el día y están presentes. Y de repente hay muchas acciones inspiradas, mucha causa y efecto, mucha ley de la correspondencia para que eventualmente haya esta manifestación aquí, ¿no? Y bueno, estoy muy orgullosa de ustedes, muy maravillada, orgullosa, inflada como gallina, de que me siento sumamente privilegiada de que hayan escogido Sherpa para su preparación, porque el potencial ahí lo tenían y todas ustedes tienen como esa determinación de escoger activar el potencial alineado con su alma, ¿no? Entonces, bajo esa línea, solamente me gustaría agregar una así pelito a la chava que dijo algo así de que me cuesta mucho tener empatía porque digo, a mí me fue peor, ¿no? Hay veces que toca también ser duros con nosotros mismos y decir, ¿para qué quieres el trofeo de la más fregada? ¿Para qué? ¿De qué nos sirve? Y si sí, tu historia está peor, ¿a qué te sirve? Perpetúa tu realidad, ¿no? Y yo sé que es duro, pero hay veces que eso nos abre la mente. Sí es cierto, ¿para qué quiero ser la más jodida? ¿Para qué? Me aleja más de mi merecimiento, me aleja más de mi vibración, me separa por completo de los demás. Y la realidad es que siempre va a haber alguien peor que tú, siempre. Entonces, aún si quieres ese trofeo, siempre va a haber alguien que le haya ido peor en la feria, peor, ¿no? Y ahí en otra mesa redonda alguien habló de Oprah. Digo, si conoces la historia de Oprah, está perro. O sea, abandonada, huérfana, violada, abusada, múltiples ocasiones, de múltiples maneras, por mucho tiempo, además del racismo y del sexismo y de un montón de cosas. Y hoy es una mujer sumamente realizada, millonaria, ejemplo a seguir, ¿no? De muchísima gente. Entonces ahí me pongo a pensar, si a ella le fue mucho peor y tan contrastante su cambio de realidad, ¿cuál sería nuestro pretexto? ¿No? Que igual y ella podría tener el premio de la más jodida. Y lo transformó de una manera tan polarizada que entonces no tenemos pretexto para no seguir nuestros sueños, para elevar nuestra vibración, para recuperar nuestro merecimiento. Ahora, todo esto te lo digo con absoluta empatía, porque yo alguna vez estaba bien aferrada a mi trofeo de a mí me va peor. A mí en serio nadie me escoge. Mi vida sí de veras está duro. A mí mis papás sí me atormentan. A mí mis amigos sí ¿no? Tenía ese rollo, pero de repente fue como, no me está sirviendo de nada aferrarme a esta verdad, ¿no? Prefiero soltarla, dejarme de identificar ahí, recuperar mi autonomía y darme cuenta que quizá soy esa oruga metida en ese capullo que dice, esta autodestrucción me está cagando, pero del otro lado puedes darte cuenta que esos delirios de grandeza estaban del otro lado de aceptar tu autodestrucción para poderte reinventar en quien siempre fuiste destinada a ser. Las quiero, mis Sherpas. Muchísimas gracias por estar aquí en sábado conmigo en esta mesa redonda. Sus leyes universales son bien controversiales y lo hicieron excelentemente bien. Ya lo sabía. Así que, bueno,
Ay, por favor, en el chat están los accesos a que te metas al Instagram de todas ellas para que las sigas. Si por ahí tienes una pregunta, si te dio pena ponerla, si ya estabas viendo el reloj, dijiste no va a dar tiempo, no pasa nada, escríbeles directo, mándales tu pregunta por inbox, así de una vez atiborras tu Instagram de personas inspiradoras que te demuestran lo que es posible para ti también y te llenas de ley de la unidad, ¿vale? Y recuerden que en la página del directorio están los contactos para todos los Sherpas. Por ahí había una pregunta que yo quité porque no quería que se robara tiempo de las respuestas, que básicamente decía algo así de que cómo escoges, ¿no? Un coach, ¿no? Ya me identifiqué con muchos, ¿cómo le hacemos para escoger un coach? Yo te diría que te metas a la página del directorio y visites todos los perfiles. Vas a ver sus especialidades y te vas a identificar si hay un tema ahí que quieres tratar. Métete a los perfiles y ve, cada uno de ellos tienen un video chiquito de no más de 5 minutos cada uno de ellos, donde te platican un poquito lo que pueden hacer por ti, el camino por el que han transitado, que te pueden dar la mano para que transites también por ahí. Si tú ves estos videos, tú vas a sentir en tu corazón con quién conectas más, ¿sale? Bueno, pues mis Sherpas, si tienen por ahí algún comentario adicional que dar, ¿cómo ustedes han escogido sus coaches? Yo sé que yo soy una de sus coaches, pero igual no soy la única. ¿Cómo han escogido coach ustedes? ¿En qué se han basado para decir, aquí, con esta persona quiero agendar una sesión? Un poco para darle contexto a esa última pregunta que los invita a todos a ver el directorio. Yo. Bueno, viviendo en un país extranjero, también habían life coaches aquí que se llaman Coach TV, pero yo cuando decidí tomar los 3 cursos, Epic Heart, Epic Self, Sherpa y todo, yo te escuché en un podcast y me gustó la manera y la seguridad con la que hablabas. Y cuando comenzaste a hablar de corazón roto, claro que me identifiqué muchísimo ahí. Y dije, habla mi idioma, tiene el carácter muy parecido al mío. Yo considero que soy una persona muy segura y muy de acción. Y ha pasado por lo que yo he pasado. Y para mí eso fue suficiente. Eso fue. Yo puedo aportar también que mi forma es que la persona que yo elijo ya está en donde yo deseo estar, ¿verdad? O sea, esa persona ya está o sea, y genuinamente lo noto, ¿verdad? A través de su contenido, a través de ver su Instagram, a través, en el caso de Esther, su podcast, ¿verdad? Esa persona ya está en el lugar a donde yo quiero llegar. Y por supuesto, conecto mucho con esa persona, ¿verdad? Conecto con su historia. En el caso de Esther, a mí me pasó, pues, al final, ella lo mencionó al inicio, ¿verdad? Lo mencionó al inicio y fue genuinamente la historia de Esther y yo me identifiqué, fue mucho espejo Esther para mí. Entonces, eso me ayudó mucho a yo, por supuesto, decir, claro, quiero trabajar con Esther, ¿verdad? Eso les puedo compartir. Para mí fue lo mismo que comenta Vale, el sentirme tan identificada con su historia, el sentir que ya estaba donde yo quiero estar, pero también que lo hacía como con amor y con empatía, porque también conocí muchos coaches que, pues sí, a lo mejor me inspiraban, pero su mensaje como que no se me hacía como muy empático y muy amorosa y hasta me hacían sentir como regañada o como que había algo mal conmigo, ¿no? Como que ya estaba jodida porque pues yo no iba a poder ser nunca así. Y entonces el sentir esa parte amorosa fue lo que a mí me ayuda a identificarme con una persona. A mí esta pregunta me removió hasta la última célula, no pensé que iba a ser tanto porque me hizo viajar un año atrás, un año y medio atrás, cuando tuve una sesión con Esther y yo la elegí porque yo estaba sufriendo tanto, tenía una vida que no quería, no estaba con el trabajo que quería, me sentía sola, no me habían escogido y más encima no me sentía entendida. Y me acuerdo que yo le compré un curso que fue Epic Self y lo compré del
las primeras, a las 12 de la noche. Esa masterclass fue eterna. Yo era azafata en ese tiempo y tenía que volar a las 4 de la mañana, me tenía que levantar a las 3 y yo ahí con la tarjeta para poder comprarle a la máster el curso, pero porque yo quería una sesión con ella. Yo quería que ella me escuche, yo quería que ella me dijera si realmente los sueños de mi corazón iban a ser posibles. Eso quería yo. Yo quería escuchar que alguien me diga que yo no estaba loca. Y me acuerdo que compré el curso y le escribí por Instagram. Yo estaba súper, le dije, oye, voy a tener la sesión contigo. Me respondió mucho más tarde y me dijo, sí, vamos a tener una sesión de coaching. Me acuerdo que me fui con una amiga por el fin de semana y cancelé todo después del almuerzo y le dije, necesito estar sola en una pieza con un computador aquí. Y los mandé a todos a que me esperen y que no me molesten. Y tuvimos la sesión y me sentí como me estoy sintiendo ahora. Porque ella de verdad que me hizo sentir que mi corazón era real. Yo tenía tantos sueños, estaba tan llena de sueños. Yo decía, Dios mío, ¿por qué no me conformo? ¿Por qué no me conformo? Y sentir que me dijeran, Trini, es posible. Yo pasé por eso, me dio un bálsamo a mi corazón que ustedes no se imaginan. Yo necesitaba que alguien me diga que los sueños sí se cumplen. Yo necesitaba que alguien me diga que sí puede cambiar el curso de tu historia. Yo necesitaba cambiar el curso de mi historia. Perdón por emocionarme así, pero que no puedo creer que esa pregunta me llevó hace 1 año y medio atrás. Esto fue hace 1 año y medio atrás. No fue hace más tiempo. Y que mi vida cambió así. ¿Por qué? Porque le creí. Porque yo no dudé. Yo no dije, ¿será que esta me está diciendo la verdad? ¿Le creo o no le creo? Yo le creí a pie junto. No existió ninguna otra posibilidad para mí. No existía. Las borré todas de toda mi parte. Yo borré todo. Y yo me fui a pie junto a creerle a esta mujer. Y dije, le voy a creer. Y saqué cualquier duda de mí. Porque ya no podía estar más abajo mi vida. Yo ya no podía cavar más. Estaba cansada, estaba agotada. Y de ahí empecé a florecer como una flor. Se lo juro que fue un proceso de oruga mariposa. Pasaba más en el suelo que parada. Así fue. Y llegó un minuto en que lo logré, en que ahora la veo y digo, estoy cerca de lo que ella también está logrando. Y su éxito me demuestra a mí que para mí es posible. Yo a Esther no la pierdo de vista, porque ella me recuerda a mí y a mi mente que para mí también es posible. Yo necesito decirle a mi mente, si ella puede, tú también vas a poder. Entonces yo no me la despego y la tengo ahí, porque todo el tiempo me recuerdo que su logro en algún minuto va a ser mi logro también. Porque estamos hechos de lo mismo. Todos, ustedes están hechos de lo mismo que estamos hechos nosotros. No tenemos nada especial, solamente tenemos más horas de trabajo. Es lo único que nos separa a ustedes de nosotros. Todos partimos en un caos. Nadie inició bien. Todos partimos mal. De ahí para arriba. Eso fue. Me emocionó. No, me encanta. Hola, gracias por quedarte hasta el final de esta clase. Esta mesa redonda, fue creada en un evento exclusivo donde participan todos los Sherpas certificados. Sherpa es una certificación para life coaches, personas que quieren convertir experiencias vivenciales trascendidas en su historia de valor para crear una marca personal y ayudar al mundo con su mensaje. Si esto a ti te llama la atención, si tú estás ahorita pensando cómo podrías ocupar tu propia historia de vida, tus propias experiencias, las que te han transformado, las que te han forjado, en un mensaje poderoso que ayude a otros a encontrar sanación e integración más rápido de tu mano, Sherpa es para ti. Te dejo aquí la página web, entra a sherpacertification.com, revisa la información, llena tu aplicación y si quieres entrar a Sherpa, me va a encantar recibirte. Yo soy Esther Iturralde, soy Life Coach Espiritual y soy creadora de Sherpa Certification.